Hola, Dios te bendiga. Hoy nuevamente estamos aquí para darle continuidad a ese proceso que ya empezamos. Hoy tenemos la clase número 2 que tiene por nombre la fe. Y sabemos que un adorador se sostiene como viendo al invisible. Un adorador es una persona que tiene fe más allá de lo que las circunstancias le están permitiendo vivir. Fe es saber que hay algo más, que hay algo mayor, que hay algo mejor, aunque nuestros ojos naturales no permitan que lo veamos. Y hoy vamos a estar mirando 3 tipos de fe. Sabemos que la fe, como lo nombra la Biblia, en Hebreos capítulo 11 y versículo 11, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no necesito fe porque estoy viendo, yo necesito fe para ver lo que creo que voy a ver en mi corazón. La primera fe de la que vamos a hablar en este momento es la fe salvadora. ¿En qué consiste la fe salvadora? Es la fe que yo pongo en el Señor Jesucristo. Es la fe que yo desarrollo cuando yo dije que Jesús es mi Salvador. Cuando yo declaro que Él es Salvador, que Él vino a la humanidad a morir por nosotros como pecadores y podernos dar esa vida eterna. Esa es la fe salvadora. Dice el texto bíblico en Juan 11, versículos 25 al 27. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Cuando nosotros desarrollamos esta fe salvadora, el momento que abrimos nuestro corazón y le decimos al Señor: creo en ti. Muchas personas en la humanidad dicen: creo en Dios, y creen en un Dios superior, y creen en un Dios creador o en un Dios poderoso, pero no han confesado que Jesucristo es su Señor, no han confesado que Jesucristo es su Salvador. Y esa es la fe salvadora. Yo no puedo ir al Padre, yo no puedo ir a Dios, yo no puedo tener una eternidad sin antes haber confesado y haber aceptado a Jesús y haber dicho que Jesús es mi Señor, es mi Salvador y que Él es el que me da vida eterna. No tenemos un mediador, no hay ningún mediador para los hombres, entre los hombres y el Padre. El único mediador es Jesucristo. Y esa fe es la que nosotros, cada vez que hacemos un llamado al altar, cuando le compartimos a alguien del Evangelio, lo primero que le tenemos que decir es: ¿quieres creer en Jesús que te salvó? ¿Quieres creer en Jesús como tu Salvador? Y es en ese momento cuando las personas hacen esa oración que los lleva a esa vida eterna, que les abre las puertas de la salvación. Es ahí, en esa oración, cuando decimos que es la oración de fe. Es la oración de fe porque están declarando quién es Jesús. No Jesús como cualquier Dios, es Jesús como único Dios. No Jesús como un profeta que vino acá a la tierra, sino como un Jesús que es Salvador de toda la humanidad, de todos los que creen en el corazón. Dice primera de Juan 5, el versículo 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Solamente hay una forma de ser salvos. Jesús es un puente. Y imaginémonos algo así. Al otro lado del río está Dios, a este lado estamos nosotros, y Jesús es ese único puente que existe para nosotros poder tener acceso al Padre. No hay otro, no es ningún santo, no es ninguna imagen, no es absolutamente ninguna virgen. El único mediador es Él, y por eso, conociéndolo a Él, podemos conocer al Padre. Entonces acá puedo decir
O más bien quiero leerles este otro texto, Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y es Él el que nos lleva al Padre. Por eso muchas personas cuando nos dicen es que soy hijo de Dios, lo que tenemos que decirle o preguntarle es, ¿y ya aceptaste al Señor Jesucristo? Porque si no has aceptado al Señor Jesucristo, no eres hijo de Dios, eres una creación de Dios. Toda la humanidad somos creación de Dios, pero nos convertimos en hijos de Dios en el momento que activamos esta fe salvadora y creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y resumiendo, o más bien concluyendo este primer punto, tú ya hiciste la oración de fe, tú tienes la certeza que has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, no como un Dios, o que no solamente es que me digas que crees en Dios, es que tú puedas responder a esta pregunta, sí, yo ya acepté al Señor Jesucristo, y no solo lo acepté, sino que también camino de acuerdo a esos mandamientos, a esto que Él nos dijo. Si yo hoy te dijera, ¿a dónde irías si mueres? Si hoy murieras, ¿cuál sería tu destino? ¿Tú qué me responderías? ¿Tienes la certeza que si hoy mueres irías con el Señor? ¿Irías a pasar una vida eterna con Él? ¿O aún tienes dudas? Y si aún tienes dudas, estás a un paso de tener una vida eterna con el Señor. ¿Y ese paso en qué consiste? En una oración, en una confesión de fe. Y es creer que Él es tu Salvador y que Él vino a salvarte de la condenación y vino a llevarte a una vida eterna con Él y con el Padre también. Segundo, la fe como fruto. La Biblia nos dice que todos nosotros tenemos que dar fruto. De hecho, hemos escuchado mucho un texto bíblico que dice, por su fruto los conoceréis. Y una partecita de ese fruto se llama fe. Sabemos que en Gálatas 5:22 este texto bíblico nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nos está hablando de 9 partecitas. No es que son 9 frutos, es un único fruto. Yo siempre hago la analogía con una mandarina, que cuando uno coge una mandarina es una única mandarina, solo que cuando la destapas tiene muchos pedacitos. Cada uno de estos pedacitos es esto que yo acabé de leer. Uno es el amor, otro es el gozo, otro es la paz, y entre ellas está la fe. ¿Y qué es la fe como fruto? Es creer, es cuando yo tomo la decisión de creer, cuando lo más fácil sería dudar. Poco a poco, a medida que vamos conociendo de nuestro Señor Jesucristo, a medida que vamos leyendo la palabra, esa fe se nos va ensanchando, esa fe se va volviendo más firme y vamos teniendo fe para caminar, para tomar decisiones, para avanzar en las distintas áreas de nuestra vida, y esa fe es la que nos ayuda a vivir confiados, no a vivir en incertidumbre, sino a vivir en fe, en certeza, en convicción. Esa es la fe como fruto. ¿Cuál es la diferencia de esta fe? Esta fe, lo que nos permite esta fe como fruto, es que depende de nosotros, no depende de Dios. Todas estas partes del fruto, estas virtudes que tiene el fruto, lo que nos permite es saber qué tanto queremos avanzar. Y no depende que el Señor nos ayude, depende que nosotros tomemos la decisión para avanzar. El fruto depende de nosotros. Distinto a la fe como don. La fe como don no depende de nosotros. Es Dios el que decide a quién le da el don de fe. Y por más que nosotros hagamos fuerza para tenerlo, no lo vamos a tener. El que sí podemos tener es la fe
como fruto, pero no como don. Porque los dones, nos dice la palabra de Dios, que son repartidos por el Espíritu Santo como Él quiere. Vamos a leer el texto de Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué me está diciendo este texto bíblico? Me está diciendo que el enemigo, que Satanás, busca apagar nuestra fe. Entonces, cuando creemos, cuando caminamos con esa certeza, como les decía hace unos minutos atrás, ¿qué sucede? El enemigo trata de tumbar, de apagar, trata de hacernos volver atrás. ¿Y cómo lo hace? Apagando nuestra fe. ¿Cómo lo hace? Aporreando nuestra fe. Entonces, cuando nosotros decimos, sí creo, yo sé que el Señor me va a ayudar, yo sé que el Señor me está acompañando, yo sé que puedo lograr este proyecto que estoy emprendiendo, el enemigo manda dardos. ¿Para qué? Para que nos apaguemos, para que esa fe se apague y empecemos a dudar y empecemos a decir, Dios no me mira, Dios no me escucha, ¿cómo me va a escuchar a mí si hay otras personas más importantes? Empezamos a decir o empezamos a pensar que las cosas buenas son para otros, cuando antes habíamos comenzado un proyecto con todos los ánimos del mundo. Pero ¿qué sucede? El enemigo mandó dardos. ¿Y qué me está diciendo la palabra? Que Él nos da un escudo. Y ese escudo, pensemos cuando vemos esos guerreros batallando con el escudo, que con él es el que van moviendo para que esos dardos no les toque a ellos su cuerpo, sino que ellos sean recibiendo ese escudo, todos esos dardos. Asimismo, ¿qué es la fe? La fe es ese escudo. Entonces, cada vez que el enemigo me manda un dardo tratándome de opacar, de tumbar, de hacerme volver atrás, yo uso el escudo de la fe. ¿Y qué digo? Confieso la palabra. ¿Y qué puedo mencionar? Que nada me hace daño, que Dios está conmigo, que Dios me defiende, que Dios es mi protector, que sí voy a ser capaz, que sí voy a avanzar, que sí voy a pasar al otro lado. Con ese escudo de la fe, yo logro defenderme. Pero si no tengo fe, el enemigo me va a atacar e inmediatamente me va a derrumbar. Me va a derrumbar, ¿por qué? Porque no estoy defendiéndome con las armas que el Señor me regaló, y una de las armas es la fe. Tercero y último es la fe como don. Como lo mencioné hace un momento, la fe como don es algo que Dios pone en nosotros, es el Espíritu Santo el que reparte los dones, y me dice el libro de Corintios que Él reparte como Él quiere. Y hay personas que Dios seleccionó para darles el don de fe. Todos tenemos fe, todos somos llamados a creer, todos necesitamos la fe salvadora, pero no todos somos llamados a tener el don de fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice que somos un cuerpo, y como somos un cuerpo, todos tenemos funciones diferentes. Unos, de acuerdo a su asignación y de acuerdo a su llamado, necesitarán el don de fe. Otros, de acuerdo a la asignación y donde está ubicado en ese cuerpo de Cristo, ¿qué necesitará? Necesitará de pronto el don de milagros, necesitará de pronto el don de servicio. Entonces, nosotros no tenemos por qué sentirnos mal cuando no tenemos el don que quisiéramos. Más bien es decirle, Señor, de acuerdo a mi llamado, de acuerdo a mi asignación, quiero conocer el don que me regalaste, el don que voy a necesitar para poder desarrollar ese llamado por el cual tú me hiciste. El don de fe, de acuerdo a 1 Corintios 12:1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y aquí les quiero hacer como ese llamado. Existen los dones espirituales, y los dones espirituales están vigentes en esta época. No dejemos que el enemigo empiece a mandarnos dardos a nuestros oídos, a nuestro corazón, a nuestra mente, a decirnos que el Espíritu Santo no está obrando en este momento. El Espíritu Santo es vigente. Este es el momento del Espíritu Santo. Hay dones que se están moviendo, hay dones que se están activando, y hay otros dones que no han fluido porque las personas que los tienen
no los quieren poner a funcionar. Dios a cada uno nos ha dotado de distintos dones, de distintos talentos, de distintas habilidades, y es para ponerlos a funcionar a la obra del Señor, ponerlos en las manos del Señor para que Él sea exaltado y sea engrandecido. Cuando miramos en Hebreos, el capítulo 11, el versículo del 1 al 40, es un texto bíblico muy largo, pero es muy lindo porque nos muestra toda la historia de los héroes de la fe, personas que estaban convencidas quiénes eran ellos y quién era Dios. Y aún muchos de ellos murieron por su fe, por creer en Dios, por defender esa convicción, esa fe en el Señor. Y muchos de ellos murieron, pero nos dice estos textos bíblicos en Hebreos 11, ellos son héroes de la fe que conquistaron. Muchos vieron, en lo que creyeron lo vieron. Otros no lo alcanzaron a ver con sus ojos naturales, pero años después, aún después de su muerte, se cumplió. Y vemos que la fe de ellos permitió que muchas cosas se cumplieran generaciones más adelante. Entonces, conclusión, existen 3 tipos de fe. La fe salvadora, que tiene que ver con mi salvación, que todos debemos buscar hacer esa oración de fe, pero también invitar a otros a que hagan esa oración de fe. ¿Qué es la oración de fe? Es que crean en el Señor Jesucristo, porque de lo contrario no van a obtener la salvación. No se trata de creer en Dios únicamente, se trata de creer en Jesucristo como Salvador, y es ahí donde esa fe me abre las puertas de la eternidad, pero también permite que seamos sellados con el Espíritu Santo. En ese momento que hacemos esa oración de fe, el Espíritu Santo nos sella y nos separa como una propiedad privada, una propiedad que le pertenece solo a Él. Esa es la fe salvadora. La fe como fruto es cómo yo empiezo a creer, a pasar por encima de las circunstancias, a pasar por encima de las pruebas y a saber que mi fe permite que vea muchísimas cosas que mis ojos naturales no ven. Y la tercera, la fe como don, que es ese don que solamente lo pone el Espíritu Santo. Nosotros podemos anhelar los dones, pero Él es el que decide cuál es el don que nos da. Y el don que nos va a ser asignado o ya nos fue asignado es el que necesitamos para desarrollar la asignación por la cual estamos aquí en la tierra. Entonces, no siendo más, puedo concluir lo importante que es la fe. Hay que desarrollar la fe. Una persona que duda no ve cosas grandes. El que ve cosas grandes es el que cree, el que desarrolla su fe, el que continuamente está hinchando esa fe. ¿Y cómo lo hago? Yendo a la palabra. Cuando yo voy a la palabra de Dios y me voy alimentando de la palabra del Señor, pero también voy orando, es ahí donde yo alimento mi fe, y por eso soy vigoroso cuando llegan las situaciones difíciles. Entonces espero que estén desarrollando su fe, que la fe como fruto esté muy fuerte en ustedes. Y lo principal, que la fe en el Señor Jesucristo esté intacta, que sigan creyendo y permaneciendo fieles, porque no podemos despreciar una salvación. Como lo dice Pablo, ¿cómo despreciaremos una salvación tan grande? Valoremos esa salvación que nos dio nuestro Señor Jesucristo, aferrémonos a ella hasta el último día de nuestra existencia. Y no siendo más, espero que puedan orar, que puedan decirle: Señor, ayuda a mi fe, Señor, acrecienta mi fe, quiero tener una fe mayor, y que Dios les permita ver cosas grandes. Recuerden, Dios no se mueve en la duda, Dios se mueve en la fe. Y la única manera de mover la mano de Dios es con la fe, no con la duda.